La hija de la enfermera se escondió dentro del cuarto del jefe enfermo de su madre. Minutos después, sus ojos se abrieron de par en par con lo que vio debajo de la cama. En una soleada mañana de sábado en San Luis Potosí, Jimena Velasco caminaba por el parque que quedaba cerca de su casa, con la curiosidad brillando en sus ojos verdes. Cada mariposa que se posaba en las flores, cada hormiga que cargaba una hoja, parecía llamar su atención y despertar una serie de preguntas. «Mamá, ¿por qué las mariposas tienen colores tan diferentes?», preguntaba ella, sosteniendo la mano de Renata mientras señalaba entusiasmada un jardín lleno de margaritas y zinnias. Renata sonreía, siguiendo el ritmo inquisitivo de su hija. «Cada color puede significar algo diferente, querida. Es como si fueran sus propios trajes de fiesta. Algunos son para atraer compañeros, otros para esconderse de los depredadores», explicaba, admirando la manera en que la mente de Jimena trabajaba. Era esa sed de conocimiento la que la mantenía alegre, a pesar de los recuerdos de su padre que le hacían falta. Julio había fallecido hacía 5 años y dejó un vacío en la familia. Ella sufrió mucho y aún hoy sentía la falta de su padre, pero la inocencia de niña la hacía seguir adelante. Era visible cómo Jimena se mezclaba con las otras niñas en el parque. En un instante estaba organizando un juego de detectives, donde pequeños grupos de niños buscaban pistas escondidas entre los arbustos y detrás de los árboles. «¡Vamos, equipo! La siguiente pista dice que debemos encontrar el árbol que sonríe. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser?». Jimena lideraba con una autoridad natural, riendo cuando una de las niñas señalaba un tronco con marcas que parecían una cara sonriente. Entre las actividades, ella paraba y miraba al cielo, siguiendo el vuelo de un pájaro. «¿Será que está yendo a su casa?», se preguntaba en voz alta, un pensamiento que muchas veces le ocurría cuando veía algo o alguien solo. La idea de hogar, familia y especialmente su padre siempre le traía una mezcla de alegría por los recuerdos y tristeza por la ausencia. Al final del día, mientras caminaban de vuelta a casa, Renata observaba a su hija, impresionada con su resiliencia. «Jimena, ¿crees que descubriste todos los misterios hoy?», preguntaba mientras Jimena sostenía un pequeño cuaderno lleno de anotaciones y dibujos de los casos que había resuelto. «Creo que sí, pero mañana siempre hay más, ¿verdad?», respondía Jimena con una sonrisa que iluminaba su rostro y calentaba el corazón de Renata. Era ese espíritu incansable que recordaba a todos a su alrededor que, a pesar de todo, la vida seguía llena de maravillas por descubrir. Renata Velasco, madre de Jimena, es una enfermera dedicada. Ella perdió a su esposo, Julio, hace 5 años en un accidente de coche, un evento que marcó profundamente su vida emocional y financiera. A pesar de la tristeza, Renata es una madre soltera esforzada que siempre busca ofrecer lo mejor para su hija, manteniéndose fuerte y resiliente. Una vez, ella terminó su turno en el hospital tarde en la noche, exhausta pero satisfecha por otro día de trabajo bien hecho. Mientras caminaba por el corredor silencioso, sus pensamientos vagaban hasta Julio, su esposo fallecido. 5 años, y aún siento como si fuera ayer, murmuraba para sí misma, ajustando el bolso en su hombro. La pérdida no solo la dejó sola para criar a Jimena, sino que también la presionó financieramente, haciéndola tomar turnos extras siempre que fuera posible. Al llegar a casa, Renata encontraba a Jimena ya dormida, con un libro de misterio abierto a su lado. Sentándose al lado de la cama de su hija, pasaba la mano por el cabello de Jimena susurrando: «Prometo que haré lo que sea necesario para darte todo lo que te mereces, mi pequeña». Ese momento de ternura era un recordatorio diario de su promesa de mantenerse fuerte por su hija a pesar de los desafíos. La muerte de Julio no solo fue un golpe emocional para Renata, sino también financiero. Ella se vio sola para afrontar todos los gastos de su hija. En un raro momento de calma, Renata se servía una taza de té en la cocina, reflexionando sobre los sacrificios hechos. «Tal vez deba considerar ese trabajo de tiempo completo», ponderaba en voz alta, pensando en la reciente oferta de cuidar a un paciente en casa, lo que pagaría más que su trabajo actual. Pero eso significaría menos tiempo con Jimena. La decisión pesaba en su corazón, la balanza entre el tiempo con su hija y la necesidad financiera. En una llamada con su hermana menor, Renata desahogaba sobre sus luchas.
Solo quiero que Jimena tenga las oportunidades que yo nunca tuve, que pueda estudiar en una buena escuela, saber que su madre hizo todo por ella, compartía. La voz cargada de emoción mientras hablaba por teléfono, mirando por la ventana de la cocina hacia el cielo estrellado. Algunas semanas después, al considerar todas las opciones, Renata decidía aceptar el trabajo de cuidar a Francisco Cortés, un hombre postrado en cama. «Es un gran cambio, pero siento que es lo correcto», explicaba a Jimena, que escuchaba atentamente. «Eso significa que tendrás que ser un poco más independiente, pero siempre estaré aquí cuando me necesites, ¿de acuerdo?». Buscaba asegurar que Jimena se sintiera segura y amada, a pesar de los cambios. «Lo sé, mamá. Estaré bien. Y estoy orgullosa de ti», respondía Jimena, abrazando a Renata. Ese apoyo de su hija daba a Renata la confirmación de que su decisión era la correcta, reforzando su resiliencia y determinación para seguir adelante, no solo por ella, sino principalmente por Jimena. Con este nuevo capítulo iniciándose, Renata sentía una mezcla de esperanza y determinación, sabiendo que cada paso era un movimiento hacia un futuro mejor para ambas. Francisco Cortés yacía inmóvil en su cama, mirando fijamente el techo decorado con una pintura de cielo azul y nubes blancas, un intento de traer el exterior a su habitación. Tras el accidente de coche que fracturó su columna, quedó completamente postrado en cama, sin poder moverse por debajo del cuello. La vida que antes estaba llena de actividades y arrogancia, ahora se limitaba a una existencia confinada, donde dependía completamente de otros para las tareas más básicas, como alimentarse y mantenerse limpio. En el primer día de trabajo de Renata, el sol apenas había surgido en el horizonte cuando llegó a la gran casa de Francisco Cortés. La residencia, ubicada en un barrio tranquilo de San Luis Potosí, mostraba un jardín meticulosamente cuidado que contrastaba con la situación de su dueño. «Renata, qué bueno que llegaste. Francisco está ansioso por conocerte. Ha oído muchas cosas buenas sobre ti», dijo Mariana, mientras guiaba a Renata por los espaciosos corredores de la casa. Mariana era hermana de Francisco y fue ella quien contactó a Renata. El camino hasta la habitación de Francisco estaba lleno de fotos y pinturas que contaban la historia de una vida que una vez estuvo llena de actividades y viajes. Al llegar a la habitación, Mariana abrió la puerta gentilmente. «Francisco, esta es Renata Velasco, tu nueva enfermera». «Renata, este es Francisco Cortés», anunció ella. Francisco, que estaba acostado, miró a la nueva figura en su habitación con una expresión de expectativa. Mariana dejó a los dos a solas, cerrando la puerta al salir. «Hola, Renata. Estoy muy agradecido de que estés aquí», comenzó Francisco, su voz firme a pesar de la evidente fragilidad física. «Un conocido me habló muy bien de tus habilidades y de tu cuidado dedicado. He oído que eres una de las mejores en tu área», continuó, tratando de hacer contacto visual lo más posible para demostrar su sinceridad. Renata se acercó, ajustando la altura de su silla al lado de la cama para estar a la vista de él cómodamente. «Es un placer conocerlo, Francisco. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario y haré lo mejor para garantizar su comodidad y bienestar», respondió ella con una sonrisa genuina, sintiendo la responsabilidad y la importancia de sus palabras. Francisco asintió con la cabeza, agradecido, y luego comenzó a explicar sobre el accidente que cambió su vida. «Fue un accidente de coche, hace aproximadamente un mes. Me dieron el alta del hospital recientemente. Una distracción en el tráfico y aquí estoy. He aprendido mucho desde ese día sobre mí mismo y sobre la vida», dijo mirando por la ventana al lado de su cama. Renata escuchaba atentamente, dándose cuenta de que ese trabajo sería más que solo asistencia médica. Sería una jornada compartida de recuperación y descubrimientos. «Creo que cada encuentro tiene su propósito, Francisco. Trabajaremos juntos para encontrar el mejor camino a través de esta fase de tu vida», afirmó Renata con confianza, estableciendo el tono de su relación de trabajo desde el principio. Francisco asintió, sintiendo un atisbo de esperanza con la presencia de ella, una esperanza de que, incluso en la limitación, había espacio para la curación y el crecimiento. Durante las comidas, Renata alimentaba cuidadosamente a Francisco, sosteniendo una cuchara hasta sus labios, mientras conversaban sobre las pequeñas observaciones que él hacía desde las ventanas de su habitación. «¿Ves ese árbol allá afuera, Renata? Está empezando a florecer de nuevo.
Nunca había notado lo hermoso que es el ciclo de las estaciones, decía él, con una voz que denotaba un nuevo respeto por la naturaleza que antes ignoraba. Esos momentos de introspección se convirtieron en una fuente de terapia para él, reflexionando sobre su vida y las decisiones que tomó. En un momento de desahogo, mientras Renata ajustaba su posición en la cama para aliviar las presiones que podrían causar úlceras en la piel, Francisco expresaba sus frustraciones. A veces, Renata, me siento como si estuviera atrapado dentro de mi propio cuerpo, un prisionero en una celda de la que no puedo escapar, confesaba, su voz quebrada por la emoción. Renata sostenía su mano suavemente, ofreciendo consuelo con su toque y sus palabras. Francisco, aunque tu cuerpo tenga limitaciones ahora, tu mente y tu espíritu están libres para explorar nuevos horizontes, respondía, siempre tratando de levantar su ánimo. En los días en que el dolor era insoportable, y Francisco apenas podía concentrarse en algo más que su sufrimiento, Renata era su faro de esperanza. Ella administraba sus medicamentos, asegurándose de que el alivio no tardara, y compartía historias del mundo exterior para distraerlo. Hoy, en el camino hacia aquí, vi a un joven ayudando a un anciano a cruzar la calle. Todavía hay mucha bondad en el mundo, Francisco, contaba, tratando de pintar un cuadro del mundo que él no podía ver. A pesar de su condición debilitante, Francisco comenzó a usar su voz para dictar textos, que Renata ayudaba a registrar. Quería compartir su viaje de transformación, de un hombre que vivía en la superficie de sus emociones y logros, a alguien que encontraba profundidad en la reflexión y gratitud en las conexiones humanas. Cada palabra que dicto me ayuda a entender que incluso confinado, aún puedo contribuir, aún puedo hacer una diferencia, decía, inspirado por su propia lucha y la paciencia inquebrantable de Renata. Esta nueva realidad hizo que Francisco reevaluara todo lo que antes daba por hecho. Cada día se esforzaba por mirar más allá de su condición física, buscando formas de crecer espiritual y mentalmente. A medida que pasaban los meses, la relación profesional entre Renata y Francisco se transformaba en una amistad sincera y profunda. Compartían largas conversaciones sobre la vida, sus desafíos y aprendizajes, creando un vínculo que iba más allá del cuidado físico. Francisco, cada vez más, encontraba en Renata una oyente atenta y una amiga de confianza. Sabes, Renata, nunca pensé que, postrado en esta cama, haría una amistad tan verdadera, decía él con un tono de gratitud. Renata sonreía, sintiéndose igualmente agradecida por tener a alguien con quien compartir no solo las dificultades, sino también los momentos de alegría. Durante una tarde tranquila, mientras ajustaba las almohadas de Francisco para aliviar su posición, Renata parecía más distante de lo habitual. Francisco notó su expresión pensativa y preguntó qué le preocupaba. Hesitante al principio, Renata finalmente confió que había estado teniendo pesadillas recurrentes con el día del accidente de Julio. Cada noche es como si reviviera ese día terrible. Veo el coche, escucho los frenos y luego despierto sintiendo como si lo hubiera perdido todo de nuevo, reveló, su voz temblando con la emoción reprimida. Francisco, escuchando atentamente, ofreció palabras de consuelo. Renata, no puedo imaginar el dolor que llevas. Eres una mujer fuerte, una guerrera, te admiro. Creo que todo va a estar bien, dijo, sosteniendo su mano con el poco movimiento que tenía. Este intercambio marcó un momento significativo en su amistad, donde la vulnerabilidad de Renata permitió que Francisco se sintiera útil, ofreciendo apoyo emocional a pesar de su propia condición. Además de lidiar con el duelo, Renata enfrentaba la responsabilidad de criar a Jimena sola. Se preocupaba constantemente por el impacto de la ausencia del padre en la vida de su hija y cómo su propia tristeza podría afectarla. ¿Estoy haciendo lo suficiente por ella? ¿Estoy siendo la madre que ella merece? Renata se cuestionaba frecuentemente, especialmente cuando veía a Jimena jugando sola, pareciendo más seria de lo que una niña debería estar. Una mañana, después de una noche particularmente difícil, Renata compartió con Francisco su miedo de que su tristeza afectara a Jimena. Francisco, tengo miedo de que mi dolor haga su vida más sombría. ¿Cómo puedo ser la luz en su vida si yo misma me siento perdida en la oscuridad?, expresó, buscando en las palabras alguna solución. Francisco, siempre considerado, trató de animarla.
Renata, tu fuerza y amor por Jimena brillan incluso en tus momentos más oscuros. Ella lo ve, lo siente. Eres la mejor madre que podría tener. Una tarde tranquila, mientras la suave luz del sol se filtraba por las cortinas de la habitación de Francisco, él parecía particularmente pensativo. Renata, percibiendo el cambio en su ánimo, preguntó si algo lo molestaba. Francisco respiró hondo, decidido a compartir parte de su pasado que pocos conocían. Renata, hay cosas sobre mí que nunca he contado, sobre cómo era antes de este accidente. No era una buena persona, comenzó, su voz cargada de remordimiento. Era ambicioso, hasta el punto de pisar a otros para ascender en mi carrera. Había un colega especialmente que fue víctima de mis acciones egoístas. Lo manipulé para que cometiera un error grave, solo para poder tomar su lugar en una promoción importante, confesó Francisco, mirando sus propias manos como si aún viera en ellas los restos de aquella época. Renata escuchaba atentamente, sorprendida y un poco impactada por la sinceridad de Francisco. ¿Y cómo te sientes respecto a eso ahora?, preguntó, alentándolo a continuar. Francisco suspiró, una mezcla de alivio y angustia por compartir su secreto. Me arrepiento profundamente, Renata. Desde el accidente he tenido mucho tiempo para pensar sobre el dolor que causé, y la ironía es que al final el accidente me puso en una posición de impotencia. Tal vez sea un castigo divino. Le hice sufrir y me arrepiento. Renata, movida por la confesión, colocó su mano sobre la de él en un gesto de apoyo. Francisco, admitir eso ya es un gran paso. Todos tenemos sombras en el pasado, pero reconocerlas y querer cambiar es lo que nos redefine, respondió ella, ofreciendo no solo su perdón, sino también aliento para que él siguiera adelante. Francisco, alentado por la comprensión de Renata, continuó. Lo más difícil para mí ha sido vivir con el peso de la culpa. Parte de mí desea poder volver y corregir mis errores. Tal vez cuidando de ti y de Jimena, de alguna manera pueda empezar a compensar el mal que hice. Sus palabras reflejaban su deseo de redención. Renata, profundamente tocada por la vulnerabilidad de Francisco, reforzó su lealtad y apoyo hacia él. Francisco, todos merecemos una segunda oportunidad. Y mira, incluso en estas circunstancias estás tratando de ser una mejor persona. Eso dice mucho sobre ti. No es el pasado lo que define quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con las lecciones que nos trae. Ella sonrió, sosteniendo su mano con firmeza, reafirmando que juntos enfrentarían los fantasmas del pasado y construirían un futuro más prometedor. Una mañana agitada, Renata recibió una llamada de la escuela de Jimena informando que hubo un problema con el sistema de calefacción y las clases serían canceladas por el resto del día. Con poco tiempo para organizar una alternativa para su hija y sin amigos o parientes disponibles en ese momento, Renata tomó la decisión de llevar a Jimena consigo al trabajo. Vas a necesitar quedarte quietecita y leer tus libros mientras trabajo, ¿está bien?, explicó Renata a Jimena mientras se apresuraban hacia la casa de Francisco. Al llegar, Jimena, con su mochila llena de libros y juguetes, siguió curiosa al lado de su madre. Renata presentó a su hija a Francisco explicando la situación. Francisco, esta es mi hija Jimena. Ella se quedará con nosotros hoy debido a un imprevisto en la escuela. Jimena, con su manera comunicativa y simpática, saludó a Francisco diciendo: «Hola, Francisco, mi mamá habla mucho sobre ti». Francisco, sorprendido y encantado por la presencia de la niña, sonrió ampliamente, algo que no hacía con frecuencia desde el accidente. «Hola, Jimena. Es un placer finalmente conocerte. Tu mamá también habla mucho sobre ti. Siéntete en casa», respondió, sus ojos iluminados por la novedad y la energía juvenil de Jimena. Durante el día, mientras Renata atendía sus tareas, Jimena se sentó en el suelo de la habitación de Francisco y comenzó a dibujar. Francisco observaba fascinado mientras ella explicaba sus creaciones. «Este es un castillo y aquí está el dragón que lo protege». «¿Te gustan las historias de dragones, Francisco?», preguntó Jimena, ofreciéndole uno de sus dibujos. Francisco, entretenido, entró en el juego de Jimena, hablando sobre dragones y princesas, creando historias con ella. «Yo creo que un castillo debe tener un buen dragón que proteja a las personas del castillo en vez de asustarlas», sugirió Francisco, viendo cómo Jimena iluminaba la habitación con su imaginación y alegría.
Por un momento pudo olvidar sus propias preocupaciones y dejarse llevar por la historia que creaban juntos. Jimena se encontraba en la habitación de Francisco, impulsada por su energía inagotable y creatividad. Mientras su madre y Francisco conversaban sobre los detalles del tratamiento, la niña propuso un nuevo juego. «Vamos a jugar a las escondidas», declaró con una sonrisa contagiosa, lanzando una mirada desafiante a su madre y a Francisco. «Mamá, tú cuentas hasta 20 mientras yo me escondo. Francisco, tú tienes que adivinar dónde estoy escondida», exclamó preparándose para correr por la habitación. Francisco, aunque confinado a la cama, se mostró entusiasmado con la idea, asintiendo con la cabeza y sonriendo con la animación de Jimena. Él cerró los ojos y dijo: «Muy bien, estoy listo para el desafío», mientras Renata comenzaba a contar en voz alta con los ojos cerrados para dar tiempo a su hija de esconderse. 1, 2, 3, contaba Renata, y Jimena corría por la habitación buscando el escondite perfecto. Con los ojos brillando de emoción, Jimena miró alrededor buscando un lugar que nadie pensaría en buscar. Su mirada cayó sobre el espacio oscuro debajo de la gran cama de Francisco. «Nunca va a pensar en buscarme aquí», pensó, agachándose y deslizándose silenciosamente hacia el espacio sombrío. El silencio bajo la cama parecía un mundo aparte, un pequeño universo solo para ella, perfecto para esconderse. Mientras se acomodaba en la oscuridad, la pequeña linterna de Jimena iluminó un objeto extraño en el rincón. Curiosa, extendió la mano, tocando algo inesperado. Era algo frío y liso, despertando una ola de curiosidad en su mente ávida de aventuras. «¿Qué será esto?», murmuró para sí misma, explorando la textura y tratando de identificar el objeto misterioso. El objeto parecía extrañamente fuera de lugar, y el enigma capturó completamente su atención. Con los ojos ajustándose a la poca luz, Jimena logró discernir que se trataba de algo importante, algo que no esperaba encontrar allí. Era una tableta. Limpió la pantalla polvorienta con la manga de su camiseta y presionó el botón de encendido, curiosa por descubrir qué más podría revelar ese dispositivo escondido. La pantalla parpadeó por un momento antes de iluminar el espacio oscuro bajo la cama, mostrando iconos de aplicaciones y fotos. Instintivamente tocó el álbum de fotos, su corazón latiendo rápido con la anticipación de lo desconocido. Mientras deslizaba las imágenes, una foto en particular capturó su atención. Era una fotografía antigua, visiblemente tomada hace años, mostrando a un hombre que reconoció de inmediato, su propio padre, sonriendo al lado de Francisco, el hombre que ahora yacía postrado en la cama encima de ella. Jimena abrió los ojos de par en par, incapaz de procesar la conexión inmediata. «¿Cómo es posible?», susurró para sí misma, la confusión mezclada con una creciente sensación de descubrimiento. Estudió la foto más de cerca, observando los detalles. Los dos hombres estaban vestidos con trajes de una fiesta, quizás una celebración o un evento importante, ambos con copas en la mano y sonrisas amplias. Era evidente que compartían un momento de alegría. Papá y Francisco eran amigos, pensó Jimena, sintiéndose como si hubiera tropezado con un secreto que había sido cuidadosamente guardado. Con el tablet aún en manos, Jimena salió de su escondite debajo de la cama, todavía en shock, pero ahora movida por una necesidad urgente de entender lo que esa imagen significaba. Caminó hasta donde su madre y Francisco conversaban, interrumpiéndolos abruptamente. «Mamá, mira lo que encontré». Francisco y papá eran amigos, ¡qué increíble!, exclamó sosteniendo el tablet al frente para que su madre pudiera ver la foto. Renata miró la pantalla, su rostro perdiendo color a medida que reconocía a su fallecido esposo junto a Francisco. Por un momento se quedó sin palabras, las implicaciones de esa imagen girando en su mente. «Francisco, ¿conocías a Julio? ¿Cómo es que esto nunca salió a la luz antes?». Su voz temblaba ligeramente, la sorpresa dando lugar a una ola de emociones conflictivas. Francisco, visiblemente incómodo y sorprendido por el descubrimiento de Jimena, miró la foto y luego a Renata, dándose cuenta de que no había forma de evitar la verdad. «Renata, sí, conocí a Julio, trabajamos juntos hace muchos años. Debería habértelo contado antes», comenzó, su voz cargada de arrepentimiento.
La revelación desencadenó una serie de preguntas y respuestas que alterarían profundamente la dinámica entre ellos mientras Jimena observaba, dándose cuenta de que acababa de abrir una puerta al pasado que tal vez debería haber permanecido cerrada. Renata miraba a Francisco, el shock inicial dando lugar a una creciente sensación de traición. «Francisco, ¿por qué nunca mencionaste que conocías a Julio? ¿Cómo pudiste esconder esto de mí todo este tiempo?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de ira y desilusión. Cada palabra pesaba con el dolor del descubrimiento y la sensación de que la confianza entre ellos había sido quebrada. Francisco, viendo el dolor en los ojos de Renata, sintió una punzada de culpa intensificarse en su pecho. Sabía que este momento llegaría, pero siempre temía las consecuencias. «Renata, yo dudé», comenzó luchando por encontrar las palabras adecuadas. En su momento parecía que revelar nuestro pasado solo traería más dolor, más complicaciones. Quería evitar eso. Yo quería... Intentaba explicar, su voz fallando mientras buscaba justificar su silencio. «¿Querías qué, Francisco? ¿Protegerte a ti mismo? ¿Y qué hay de mí y mi hija?», interrumpió Renata, la frustración y la confusión moldeando sus palabras. «Julio era mi esposo, el padre de mi hija. ¿No crees que merecía saber que ustedes tenían una historia juntos? ¿Qué tipo de amigo, qué tipo de persona hace eso?». Estaba visiblemente alterada, tratando de reconciliar al hombre que pensaba conocer con las revelaciones del día. Francisco observaba a Jimena y decidió que era hora de abordar el delicado asunto con Renata. Sabía que la presencia de Jimena podría complicar la conversación, dada la naturaleza sensible de las revelaciones sobre su padre. Con una mirada cuidadosa hacia la niña, llamó su atención de manera gentil. «Jimena, querida, ¿podrías hacerme un favor? Tengo un poco de sed. ¿Podrías ir a la cocina y traerme un vaso de agua, por favor?», Francisco pidió, tratando de mantener su voz lo más neutral posible para no alertar a la niña sobre la seriedad de la conversación que estaba a punto de tener con su madre. Jimena, siempre lista para ayudar y feliz de ser útil, respondió con entusiasmo. «Claro, Francisco, te traigo el agua ahora mismo». Se levantó rápidamente y salió de la habitación, dirigiéndose a la cocina con la misión de traer agua para Francisco, ajena a la tensión que comenzaba a formarse en el ambiente. En cuanto Jimena salió de la habitación, Francisco se volvió hacia Renata, su expresión seria denunciando la gravedad de lo que estaba a punto de compartir. «Renata, preferiría no hablar de esto frente a Jimena. Lo que sucedió entre Julio y yo es algo que ella no necesita escuchar ahora», dijo pesando cada palabra, intentando proteger a la niña de una historia que podría alterar su percepción sobre su padre. Renata, sorprendida por el repentino cambio de tono de Francisco, frunció el ceño, intrigada y preocupada por lo que Francisco podría revelar. «Francisco, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasó entre tú y Julio que no puede ser dicho frente a nuestra hija? Esto me está preocupando aún más», respondió su voz cargada de ansiedad y expectativa. Francisco suspiró, reconociendo la urgencia y la importancia de su honestidad en ese momento. «Renata, es una historia larga y complicada, llena de arrepentimientos y errores del pasado. Involucra decisiones que tomé y que lamentablemente afectaron directamente la vida de Julio. Necesito que escuches con el corazón abierto y prefiero que Jimena no escuche esto ahora. Es una carga demasiado pesada para ella», explicó Francisco, preparando el terreno para una conversación que sabía que sería difícil pero necesaria. «Te contaré todo, sobre lo que sucedió con Julio, sobre el error que llevó a su despido, sobre cómo eso afectó su vida y mi culpa en todo ello. Sabía que las próximas palabras podrían cambiar todo entre ellos, pero también entendía que la verdad era el único camino posible ahora. Renata, yo era un hombre muy diferente en la época en que conocí a Julio. Ambicioso, egoísta y lamentablemente dispuesto a hacer casi cualquier cosa para ascender en mi carrera», comenzó, su voz cargada de remordimiento. «Julio y yo éramos colegas, y él era un excelente profesional, algo que de alguna manera me amenazaba. En un acto de egoísmo y miedo a perder mi posición, manipulé una situación en el trabajo para hacer que cometiera un error que sabía que resultaría en su despido», continuó Francisco, cada palabra pareciendo costarle una parte de su alma.
Conseguí lo que quería. Él fue despedido y yo obtuve la promoción que tanto deseaba. Mirando hacia abajo, incapaz de enfrentar a Renata, Francisco habló sobre el impacto de sus acciones. Años más tarde descubrí que Julio tenía una familia, una esposa y una hija a quienes amaba inmensamente. Y cuando supe de su trágica muerte en un accidente de coche, el remordimiento comenzó a consumirme. No podía dejar de pensar que mi avaricia había de alguna manera desencadenado una serie de eventos que lo llevaron a ese camino, explicó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Después de mi propio accidente que me dejó en esta cama, comencé a ver esto como un castigo divino. Un castigo por los errores que cometí, por el dolor que causé a personas buenas como Julio y, indirectamente, a ti y a Jimena, reveló Francisco, mirando finalmente a Renata con una sinceridad cruda en su mirada. Fue por eso que te busqué, Renata, no solo para que me cuidaras, sino también como una forma de reparación. Sé que nada de lo que haga puede traer de vuelta a Julio ni borrar el mal que causé, pero esperaba que, ayudándote a ti y a Jimena, pudiera encontrar algún tipo de redención, dijo, su voz entrecortada por la emoción. Por eso decidí dejar parte de mi herencia para ti y para Jimena, no como un pago, sino como un gesto, un pequeño paso para corregir un gran error del pasado. Solo espero que algún día puedas perdonarme, así como espero aprender a perdonarme a mí mismo, concluyó Francisco, esperando ansiosamente la respuesta de Renata, temiendo y esperando al mismo tiempo la posibilidad de perdón. Renata se quedó paralizada al escuchar las confesiones de Francisco, sintiendo una mezcla caótica de emociones. La ira hervía dentro de ella como un volcán a punto de explotar, al mismo tiempo que una tristeza profunda y una extraña compasión por Francisco comenzaban a suavizar los bordes de su furia. Intentaba absorber cada palabra, cada confesión de remordimiento que él expresaba, pero una parte de ella aún se negaba a aceptar que la persona responsable del infortunio del despido de su marido estaba justo frente a sus ojos. Mientras Francisco esperaba en silencio, Renata comenzó a revivir una dolorosa memoria. Recordó claramente el día en que Julio llegó a casa desolado, contando cómo había perdido su empleo por culpa de un colega que actuó de mala fe. Uno de mis colegas me tendió una trampa, Renata. No sé por qué haría algo así, pero quería la promoción por la que ambos estábamos compitiendo. Julio le había dicho, su voz cargada de incredulidad y tristeza. En ese momento, ella trató de consolarlo, pero ahora, al conectar los puntos, su corazón se encogía aún más. La revelación de que Francisco era aquel colega trajo una nueva perspectiva dolorosa sobre los eventos que siguieron. Después de perder el empleo, Julio se vio obligado a buscar otra forma de sustento, lo que lo llevó a trabajar como taxista. Fue durante un turno nocturno que ocurrió el trágico accidente que le quitó la vida. Renata se sentía inundada por un pensamiento torturante. Si Julio no hubiera sido forzado a cambiar de carrera, tal vez aún estaría vivo. Si nunca se hubiera convertido en taxista, podría estar aquí con nosotros, murmuró más para sí misma que para Francisco, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Con la mente turbulenta, Renata miró a Francisco, cuyo rostro reflejaba una tristeza y un arrepentimiento genuinos. Quería gritar, quería expulsarlo de su vida, pero al mismo tiempo se daba cuenta de lo mucho que él también estaba roto, marcado por la culpa y el deseo de redención. ¿Cómo pudiste vivir con eso, Francisco? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos meses y no decir una palabra?, preguntó su voz temblando de emoción. Francisco bajó la cabeza, sus propias lágrimas comenzando a fluir. No tengo excusas, Renata, tenía miedo de enfrentar la verdad, miedo de que me odiaras, pero eso no justifica lo que hice. Lo siento mucho por todo, profundamente, dijo, su voz casi un susurro. Mientras Renata absorbía todo, una batalla interna se desarrollaba entre el deseo de perdonar y el impulso de alejarse de la fuente de su dolor. Sabía que nada cambiaría el pasado, pero ahora enfrentaba la decisión de cómo lidiar con el futuro, ponderando sobre el peso de las palabras de Francisco y el impacto de sus acciones en su vida y en la vida de su hija, Jimena. Mientras la tensión permanecía densa en el aire, la puerta se abrió suavemente y Jimena entró, sosteniendo un vaso de agua con las dos manos, cuidadosamente equilibrando para no derramar.
Se acercó a Francisco y le entregó el vaso con una dulce sonrisa. «Aquí está tu agua, Francisco», dijo, inocente a la tensión que llenaba la habitación momentos antes. Francisco, con una sonrisa gentil, aceptó el vaso. «Gracias, Jimena, eres muy cuidadosa», le agradeció, su voz entrecortada por la emoción que aún sentía por la conversación con Renata. Tomó un sorbo de agua intentando recomponerse. Renata, observando la interacción, todavía estaba absorta en sus pensamientos. Miró el reloj y se dio cuenta de que ya estaba oscureciendo. «Jimena, querida, es hora de irnos a casa», dijo, intentando mantener la voz firme. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que Francisco había revelado y decidir cómo seguir adelante. Mientras se preparaban para salir, la cuidadora del turno de noche de Francisco, que ya había llegado, saludaba desde lejos, lista para asumir. Jimena, ajena a las complejidades de los adultos, corrió hasta Francisco y lo abrazó con fuerza. «Adiós, Francisco, te veo después», exclamó con la alegría típica de una niña. Francisco, tocado por el gesto de Jimena, sintió un nudo en el corazón. En un momento de impulso emocional, dijo en voz baja mientras abrazaba a Jimena: «Perdóname, pequeña». Jimena retrocedió un poco, mirándolo con confusión. «¿Por qué pides perdón, Francisco?», preguntó genuinamente confundida. Francisco, percibiendo la inocencia en su pregunta, sonrió tristemente y negó con la cabeza. «Es algo complicado, Jimena. Solo quiero que aceptes mis disculpas, por favor», respondió con voz temblorosa. Jimena, sin entender completamente, pero siempre dispuesta a ofrecer su corazón generoso, respondió con sencillez: «Está bien, Francisco, yo acepto tus disculpas». Entonces, sosteniendo la mano de su madre, hizo un último adiós antes de salir de la habitación, dejando a Francisco con sus pensamientos y a Renata con decisiones que ponderar. Tras salir de la casa de Francisco, Renata y Jimena caminaron hacia casa en un silencio reflexivo. La mente de Renata estaba llena de pensamientos tumultuosos, mientras que Jimena, ajena al peso de las revelaciones del día, comentaba sobre pequeñas observaciones del camino, trayendo una ligereza ocasional a la atmósfera pesada. Al llegar a casa, Jimena, cansada de la tarde agitada, pronto se preparó para dormir, dejando a Renata sola con sus pensamientos. Renata, entonces, se sentó a la mesa de la cocina, donde el silencio de la casa parecía amplificar el ruido de sus preocupaciones. Preparó un té, el vapor subiendo lentamente mientras contemplaba la superficie caliente de la bebida. Cada sorbo era un intento de calmar la tormenta dentro de sí, pero las palabras de Francisco resonaban en su mente, insistiendo en no ser ignoradas. Pensaba en Julio, en el amor que compartieron y en las luchas que enfrentaron juntos. La idea de que Francisco, alguien que había comenzado a considerar como un amigo, había desempeñado un papel tan crucial en la caída de Julio era casi insoportable. Por un momento Renata consideró seriamente la idea de no volver a trabajar para Francisco. ¿Podré seguir cuidando de alguien que causó tanto daño a mi familia?, se preguntaba, con el corazón apretado por el dolor y el dilema moral. La decisión de perdonar o alejarse parecía un abismo que se abría frente a ella, cada opción con sus propias repercusiones profundas. El reloj de la cocina tic-tac marcaba el paso del tiempo, cada segundo un recordatorio del mundo que seguía girando, a pesar de que su mundo interno estaba en pausa. Renata miraba al vacío, el té ahora enfriándose, su mente debatiendo entre la lealtad al pasado y las responsabilidades del presente. Renata apenas durmió esa noche, su sueño interrumpido por pensamientos y emociones conflictivas. Al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, se levantó, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Con movimientos mecánicos pero cuidadosos, ayudó a Jimena a prepararse para la escuela, asegurándose de que su hija estuviera lista y alimentada antes de salir de casa. La rutina matutina sirvió como un breve refugio de los pensamientos turbulentos que la acompañaban. En el camino para dejar a Jimena en la escuela, Renata intentaba concentrarse en las necesidades de su hija, escuchando y respondiendo a las historias y planes que Jimena contaba sobre el día que tendría. «Mamá, hoy vamos a pintar en la clase de arte, haré un dibujo para ti», decía Jimena con entusiasmo. Renata sonrió agradecida por la inocencia y alegría de su hija, que traían luz a sus días más oscuros.
Después de dejar a Jimena en la escuela, Renata se dirigió a la casa de Francisco. Durante el trayecto, su corazón estaba pesado con la posibilidad de renunciar. ¿Podré seguir trabajando para un hombre que causó tanto mal a mi familia?, reflexionaba, sintiendo una mezcla de angustia y deber. La decisión parecía clara, pero al mismo tiempo increíblemente difícil. Al llegar a la casa de Francisco, Renata tomó una respiración profunda antes de entrar. Caminó hasta la habitación de Francisco, cada paso resonando su conflicto interno. Al abrir la puerta encontró a Francisco despierto, mirando por la ventana, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al notar a Renata, su rostro se iluminó con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando sus miradas se encontraron, Renata vio en los ojos de Francisco una sinceridad y un arrepentimiento profundo. Comenzó, vacilante, claramente luchando por encontrar las palabras. Renata levantó la mano, interrumpiéndolo. «No necesitas decir más, Francisco. Vi la sinceridad en tus ojos y he decidido perdonarte», dijo, su voz firme pero gentil. «No por ti, sino por mí, para no vivir con el peso del rencor, para seguir adelante». Francisco, visiblemente aliviado y emocionado, solo asintió con la cabeza, incapaz de expresar su gratitud en palabras. Renata, sintiendo una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo, sabía que había tomado la decisión correcta. Eligió la paz, eligió perdonar no para olvidar, sino para liberarse y proporcionar a Jimena un futuro sin las sombras del pasado. Decidida, comenzó el día de trabajo, comprometida a seguir cuidando de Francisco no solo como su enfermera, sino como alguien que comprendía profundamente la complejidad del arrepentimiento y el perdón. Después de un día largo y emocionalmente desafiante, Renata fue a buscar a Jimena a la escuela. La niña salió corriendo por la puerta con una gran sonrisa, llevando una pintura que había hecho en la clase de arte. «Mira, mamá, hice esto para ti», exclamó Jimena, entregando la colorida pintura a Renata, quien la recibió con una cálida sonrisa y un fuerte abrazo. «Está hermosa, querida. Vamos a colgarla en el refrigerador para que la veamos todos los días», respondió Renata, sintiendo un alivio momentáneo en la ligereza de la infancia de su hija. Al llegar a casa, Renata preparó la cena mientras Jimena contaba animadamente sobre su día. La cocina se llenaba con los aromas del tomate casero y la pasta, mientras Renata escuchaba atentamente las aventuras de Jimena en la escuela. La normalidad de esa rutina traía un confort necesario tras las tensiones del día. Después de la cena, Renata miró a Jimena y dijo: «Querida, después de que termines de arreglar tus cosas, ¿podríamos tener una conversación en tu habitación?». Jimena, curiosa, asintió con la cabeza, ya acostumbrada a las conversaciones serias que ocasionalmente tenían sobre valores importantes. En la habitación de Jimena, sentadas lado a lado en la cama cubierta con edredón de estrellas, Renata comenzó a hablar suavemente. «Jimena, hoy quería hablarte sobre algo muy importante, algo llamado perdón. ¿Sabes qué es el perdón?», preguntó Renata, eligiendo sus palabras cuidadosamente para adecuar el concepto a la comprensión de su hija. Jimena, pensativa, respondió con la inocencia de sus 10 años. «Es cuando ya no estamos enojados con alguien aunque esa persona haya hecho algo malo». Renata sonrió, orgullosa de la percepción de su hija. «Exactamente, querida. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino no dejar que la ira nos controle. A veces las personas cometen errores, grandes o pequeños, y el perdón es una manera de sanar nuestro corazón y seguir adelante», explicó Renata, hablando de un modo que Jimena pudiera entender sin revelar los detalles del conflicto entre ella y Francisco. «Entonces, mamá, ¿crees que siempre debemos perdonar?», preguntó Jimena, mirando seriamente a Renata. «Creo que debemos intentarlo siempre que sea posible. Hoy elegí perdonar a alguien no porque lo que esa persona hizo no fuera malo, sino porque no quiero vivir con ira. Y quiero enseñarte eso también», respondió Renata, abrazando a Jimena. Jimena, con una expresión pensativa, asintió suavemente antes de responder. «Entiendo, mamá. Yo también voy a intentar perdonar a las personas cuando me lastimen, aunque sea difícil», dijo, su voz demostrando una madurez sorprendente para su edad. «Así como tú perdonaste, yo también puedo hacerlo. Eso me hace feliz y no triste, ¿verdad?». Renata miró a su hija, sus ojos brillando de orgullo y amor. «Eso es correcto, Jimena.
te hace más feliz y mantiene tu corazón ligero. Perdonar es algo muy poderoso y estoy muy orgullosa de ti por entenderlo tan joven, expresó Renata, sintiendo una oleada de alivio y satisfacción al ver que su hija estaba absorbiendo valores tan importantes. Jimena sonrió, satisfecha con la aprobación de su madre, y luego cambió el tema a algo más ligero, típico de su edad. «Mamá, ¿podemos leer juntas esa historia nueva que compraste para mí? Me gusta cuando lees, me hace sentir acogida», pidió Jimena, deseando prolongar esos momentos especiales con su madre. «Claro, querida, nada me haría más feliz», respondió Renata, agradecida por este intercambio simple pero profundo con su hija. Pasaron el resto de la noche juntas, leyendo y compartiendo historias, fortaleciendo aún más su vínculo. Renata reflexionaba sobre el día, sintiéndose reconfortada por saber que, a pesar de los desafíos, estaba guiando a Jimena para crecer como una persona compasiva y comprensiva. La conversación con Jimena reafirmó la decisión de Renata de seguir trabajando con Francisco. Se sintió alentada al ver cómo su hija asimilaba las enseñanzas y las reflejaba en sus propias acciones y palabras. La habilidad de Jimena para comprender y aceptar conceptos tan importantes como el perdón la hizo creer que estaba en el camino correcto, no solo como madre, sino como ser humano. Al final del día, mientras Jimena se dormía a su lado, Renata se sentía tranquila, reforzada por la creencia de que el amor y el perdón son, de hecho, fuerzas transformadoras. Miraba a su hija durmiendo, prometiéndose a sí misma seguir siendo el ejemplo de bondad y resiliencia que quería que Jimena siguiera, sintiéndose profundamente agradecida por tener una hija tan dulce y comprensiva. El fin de semana siguiente, Renata decidió llevar a Jimena a visitar a Francisco. Mientras la mañana transcurría soleada y prometedora en el camino a la casa de Francisco, Renata explicó a Jimena la importancia del apoyo y el ánimo para alguien que se está recuperando, tanto física como emocionalmente. Ver a personas que nos importan puede hacer una gran diferencia para quien se siente decaído, dijo Renata, observando a Jimena por el retrovisor, quien asintió animada con la idea de ver a Francisco. Al llegar, Francisco los recibió con una sonrisa que, a pesar de ser genuina, no lograba esconder cierta tristeza y el malestar físico que sentía. Su cuerpo aún estaba debilitado, y los dolores que lo acompañaban eran visibles en sus movimientos cuidadosos y lentos. «Hola Jimena, hola Renata, siempre es un placer verlas», dijo, intentando transmitir entusiasmo, pero con una voz que denotaba su esfuerzo. Durante la visita, mientras compartía las novedades sobre su rehabilitación, Francisco confesó las dificultades que enfrentaba. «Me he dedicado bastante a los ejercicios, pero no voy a mentir, cada movimiento es un desafío y muchas veces bastante doloroso», explicó, mostrando los pequeños progresos que lograba hacer. Renata observaba atentamente, mezclando sentimientos de orgullo por su determinación y preocupación por los dolores que aún enfrentaba. «Estás haciendo un trabajo increíble, Francisco. Sabemos lo difícil que es y estamos aquí para lo que necesites», le animó Renata mientras Jimena, sensible al estado de Francisco, le ofrecía una mirada de compasión. «Eres muy fuerte, Francisco. Te traje un dibujo para que te sientas mejor», dijo Jimena, entregándole una hoja de papel con una imagen colorida que había hecho en la escuela. A pesar del ambiente de apoyo y cariño, la tristeza en los ojos de Francisco era palpable. Agradecía el gesto de Jimena y el apoyo de Renata, pero su expresión revelaba la lucha interna que enfrentaba, una mezcla de gratitud y dolor. «Muchas gracias, Jimena. Tu dibujo quedará aquí a mi lado y gracias, Renata, por todo. Es un consuelo tenerlas cerca, incluso en los días más difíciles», dijo, sosteniendo delicadamente el dibujo de Jimena. Al despedirse, Francisco expresó un sincero agradecimiento por la visita, que le había traído alegría en medio de las adversidades. «La visita de ustedes iluminó mi día. Quiero que sepan que les deseo lo mejor en la vida. Quiero que sean muy felices», concluyó con una sonrisa que intentaba sobreponerse al dolor. Renata y Jimena se fueron sintiéndose útiles, pero también pesarosas por el sufrimiento de Francisco. Renata reflexionaba sobre cómo podrían ayudar aún más, consciente de que el camino de la recuperación de Francisco aún sería largo y desafiante. En la madrugada del lunes, el teléfono de Renata sonó abruptamente, rompiendo el silencio de la noche.
Con el corazón apretado respondió, ya presintiendo que algo andaba mal. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de la cuidadora de Francisco trajo la noticia que Renata jamás esperaba escuchar. «Renata, lamento mucho informarle, pero Francisco tuvo un mal súbito y ha fallecido». Las palabras resonaron en la mente de Renata como un trueno, dejándola inmóvil, el teléfono aún presionado contra su oído mientras una ola de choque y tristeza la inundaba. En los días que siguieron, Renata luchó por asimilar la realidad de la pérdida de Francisco, un hombre cuya jornada de redención había tocado profundamente su vida. Sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por ella, sino principalmente por Jimena, que también sentía la pérdida de alguien que se había vuelto especial para ellas. Con delicadeza, Renata preparó a Jimena para el funeral, explicando que sería una oportunidad para decir adiós y rendir un último homenaje. El día del funeral, Jimena, sosteniendo la mano de Renata, caminaba a su lado con lágrimas en los ojos. La iglesia estaba silenciosa, llena de personas que también sentían la partida de Francisco. Jimena, muy emocionada, lloraba, su pequeño cuerpo temblando con cada sollozo. Renata, con la voz calma y llena de cariño, se inclinó para consolar a su hija. «Jimena, sé que es un momento muy triste, pero necesitamos recordar que Francisco ahora está en un lugar donde no siente más dolores y no sufre más», explicó Renata, intentando aliviar el dolor de su hija con palabras de consuelo y esperanza. Jimena miró a Renata, intentando comprender plenamente esas palabras. «Pero voy a extrañarlo mucho, mamá, era nuestro amigo», dijo Jimena con lágrimas aún rodando por su rostro. Renata abrazó a Jimena sintiendo el peso de su propia tristeza mientras confortaba a su hija. «Yo también lo voy a extrañar, querida, pero vamos a guardar los buenos momentos que tuvimos con él y mantenerlo vivo en nuestros recuerdos», respondió Renata, reforzando la importancia de recordar los momentos felices compartidos con Francisco. Después del funeral, Renata y Jimena enfrentaron un periodo de luto y reflexión. Francisco, a pesar de sus fallas y del camino difícil que recorrió, dejó una última sorpresa que se revelaría en las semanas siguientes. El abogado de Francisco informó que él, un hombre soltero y sin hijos, había decidido dejar la mitad de sus bienes a su hermana, Mariana, y la otra mitad a Renata y su hija Jimena. Explicó que esa distribución de los bienes era la forma que Francisco encontró para reparar los errores cometidos a lo largo de su vida y para contribuir de alguna manera a un futuro mejor para Renata y Jimena. Renata, sorprendida y emocionada por la generosidad y las intenciones de redención de Francisco, quedó profundamente conmovida. En los días que siguieron, Renata pensó mucho sobre el legado de Francisco. La decisión de Francisco de incluirlas en su testamento no solo aliviaba algunas preocupaciones financieras, sino que también servía como un recordatorio constante del poder del perdón y de la transformación personal. «Él nos dio una segunda oportunidad, Jimena», explicó Renata una noche, mientras preparaban la cena juntas en la cocina. «Y con eso podemos hacer muchas cosas buenas». La historia de Francisco, con sus altibajos, se convirtió en una lección valiosa para Renata y Jimena. Aprendieron que a pesar de las fallas y los errores de alguien, siempre hay espacio para la redención y para gestos que pueden cambiar vidas. Así, incluso en la ausencia física de Francisco, su espíritu de generosidad y redención continuaba vivo, tocando la vida de madre e hija de maneras profundas y duraderas. Si te gustó esta historia, te pido que le des like y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.